Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Capologist, bienvenidos a la War Room, ya sabéis, el podcast en el que encontráis todo el contenido del proceso pre-draft, así que nada, esta semana tenemos un programa diferente, como los propios jugadores de los que vamos a hablar, muchos de ellos no los conoceréis, evidentemente, pero bueno, para ello está la gente de Socarrat, así que hoy traemos a Daulad. ¿Qué tal, Daulad? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Pues lo dicho, básicamente el proyecto que tiene Daulat y compañía se trata sobre los jugadores de divisiones menores, al final de las no tan vistas, ya dentro de lo que es el college, no que al final dentro del nicho que ya es el fútbol americano para España y demás países, si ya nos vamos al college ya es aún más nicho, pero si ya nos vamos al nicho de los nichos encontramos lo que hacéis vosotros, ¿no? Que es ver las divisiones más pequeñas, campos en los que a lo mejor el único que lo está viendo es una persona a través de la pantalla, o sea, es un mundo por descubrir, ¿no? Yo creo que tú incluso invitas a la gente a que descubra más lo que es el college profundo, ¿no? Sí, evidentemente, y de ahí el nombre, ¿no? La paella nos gusta a todos, Exacto. el socarrate es para gente muy paellero, ¿no? Pues viene a ser un poco por ahí el tema. En principio es un proyecto, nace en el podcast de Titans en español, en Titans Country, que somos los tres que empezamos la historia esta. Y luego nos ha ido añadiendo gente, empezamos Adrián de Blas, yo y Abel Hernández. Y después se nos une Dani Bordera de Valencia, que este año ha estado un poquito más liado. Y este año hemos hecho un fichaje que se nos ha ofrecido y hemos firmado un estudiante de Central Florida que quería colaborar con nosotros, le gustaba la cosa y entonces hemos fichado a Anthony Q, que se llama así, chico, y estamos encantados de tenerlo. Además, sé que quiere hacer formación específica de scouting para concursos de la propia NFL, unos cursos específicos que tiene NFL, vamos. Y vamos, si encima, digo, puedo el día de mañana decir, mira, un scout profesional empezó en Socarrat College, bueno, encantado. Y la idea es, pues eso, jugadores de fuera de Power 5, ahora sería Power 4 más 2, ¿no? Una cosa así un poco, pero bueno. De, pues eso, las universidades pequeñas, sobre todo centrados en un poco segundo día, más en el tercer y el desconocido cuarto día del draft. ¿Sabes? Cuando te levantas el domingo y ves que tu franquicia ha fichado 15, 16 jugadores de universidades que no sabes ni que existen. Exactamente, ¿no? Y al final, para que podáis descubrir un poco más, entiendo que muchos de vosotros ya los conocéis, al final todos los años tenemos esta pequeña sección dedicada a este tipo de jugadores, pero los podéis seguir en Twitter, en Socarrats, en @SocarratsCollege, en donde pues creo que tenéis una cantidad de hilos hablando de todos los jugadores. Yo de vez en cuando voy viendo según vais subiendo, muchos de ellos los conozco, otra gran parte no tengo ni Un idea, o sea, jugador, bastante que me un da. jugador diario desde el 2 de enero. Exactamente, pues sí, pues fijaos, este año no sé si vais a subir guía, Hay que acabar de maquetarla. Y de hay que hecho, acabar de maquetarla, vale, sí, vale. ahora en Semana Santa saldrá, si todo va bien, lunes, martes de la semana del draft, porque bueno, al final ahora están saliendo muchas guías de gente más potente, la de Brugler salió esta Sí, semana, entonces no tiene mucho sentido adelantarla ahora porque nosotros somos para cuando ya estás harto, pues esto ya es el café para muy cafeteros, ¿vale? Este es el café totalmente. solo, sin azúcar y por ahí. Además, este año, ya aprovecho y lo anuncio, tenemos una innovación en la guía, algo que creo que en España no se ha hecho todavía. Ojo, Eh, vale, nos, he- nos hemos, conoces seguro el RAS, el sí. Athletic Score, ¿vale? Pues la guía va a llevar el SAS, Socarrat Athletic Score. No, no, en serio, es en serio, no es Ojo, una broma, no es sí, una sí, broma, es en sí, serio. ojo. Adrián de Blas se ha pegado el curro absoluto de hacer un modelo matemático, ponderado, estadístico, en función de las pruebas, de los datos desde, creo que los ha cogido de 2010 hacia ahora. Bueno, hacia atrás no tiene mucho sentido por los cambios físicos de los jugadores, Ujú. que son notables. Y luego teniendo en cuenta la producción de esos mismos jugadores en NFL. Es decir, viendo su proyección, sus datos atléticos llegando a NFL y luego la proyección, la producción real que han tenido, comparado con los que llegan ahora. Entonces, bueno, no es exactamente un RAS, es parecido y es propio. Así que, bueno, es un valor más y por las pruebas que hemos hecho salen cosas lógicas. Así que
Habrá que darle todavía un poco y pulirlo, pero estamos contentos de poder aportar algo diferente. Sí, no, al final yo creo que vuestro contenido en realidad al final lo que he dicho, al ser un contenido de nicho, pues no es tan potente, ¿no? Como al final el que se puede hacer sobre NFL y demás, pero yo creo que el curro y ya no solo el curro, sino la calidad y además, conforme lo que estás comentando, si vais añadiendo cada vez más cosas originales, diferentes, que no se están haciendo, por ejemplo, en España, yo creo que eso le suma mucho valor y que yo creo que es de agradecer de parte de toda la comunidad. Yo creo que ya sigue el college, sobre todo la gente que sigue el college, que está más pendiente del draft, ¿no? El hecho de tener este contenido en español, ¿no? Porque seguramente en Estados Unidos, al final, por el hecho de que sea el deporte allí, de que es un deporte, obviamente, que es más seguido, evidentemente, pues habrá y más probabilidades allá de que haya gente como vosotros, ¿no? Pero lo que es en España, es evidente que sois los unos, y ya no porque seáis los únicos, sino porque es que encima lo hacéis muy, muy bien. Entonces, por ahí, daros las gracias por el trabajo que hacéis. Y si quieres, vamos a pasar con los 5 jugadores, porque al final esto se trata de que nos deis a conocer al resto de gente, aunque creo que los 5 de los que entráis los conozco, pero a la gente sobre todo que no tiene opción ya de seguir el college y demás, incluso ya las conferencias más bajas, un poco donde se encuentran este tipo de jugadores que vamos a comentar, que los demos a conocer. Y si quieres, pasamos al primero. No, Que, antes tengo a que ver, hacer algo. a ver, Antes hay que hacer algo. a ver, Tengo que decir que Capologist censura. a ver. No me han dejado hablar del No, jugador evidentemente, que no, todo el no, mundo quería no, no, escuchar, ¿vale? Yo he propuesto, digo, voy a hablar de Spencer Petras. no, No me no, han dejado. no, no, no. Y luego, no te lo propuse, pero quería hacer un paralelismo de ver quién puede llegar antes a Canton, Ohio. Sí, Spencer Petras o Kanner Baselak. Mm. No sé, ¿quién A puede ver, llegar yo antes sé con que la familia de uf, visita? Será porque... sí, yo sé que una persona llamada Santiago Tomasi, no sé si estaría feliz o estaría triste. No, la verdad que sería curioso preguntarle. Pero sí que es cierto que es lo que comentaba, porque al final salió el tema el fin de semana pasado, el grabando, bueno, este lunes de hecho. Y sí que es cierto que ver a Spencer Petras este último año, es que mira, es que quitando que no ha sido el peor, pero es No. que ya ha sido duro, ¿eh? Es que Es que ya alguien es va a duro. picar, es que alguien lo va a firmar cuando acabe el draft, alguien va a picar y le va a dar Sí, una oportunidad, seguramente, sí, sí, seguro. seguro. Porque es que la posición de QB es la nada este año en el draft y para nosotros que hacemos fuera de Power Fight, no te quiero decir lo que he pasado. Sí, sí. He visto Es, cosas que harían llorar a una cabra. es un año muy complicado, incluso para eso, por las que son dentro del Power 4. Te llevas ya las manos a la cabeza, pues imagínate, claro, el nivel. Si en el top no es lo más bueno, imagínate en zonas ya más bajas, en divisiones más bajas, lo que te puedes encontrar, ¿no? El mejor fuera de Power 4, vamos a decir este año, es Cam Miller de North Dakota State. Mm. Y es un jugador que es lo que es. O sea, es Trey Exactamente. Lance en marca blanca. Al final, no sé tú si pensarás esto, pero yo creo que el hecho de que el transfer portal esté tan de una manera, eh, evidentemente, que forma parte de la confección de plantillas desde el momento uno, el NIL que hay, que evidentemente lleva a los jugadores a salir a ese transfer portal. Yo creo que cada vez vamos a encontrarnos a menos jugadores saliendo de divisiones menores al draft directamente, que digamos, wow, este jugador es muy, muy bueno, este Sí. quarterback va a llegar muy, muy lejos en la NFL, porque al final una temporada buena fuera del Power 4 lo que te hace y lo que te catapulta no es al draft, es a una división más grande y evidentemente a una conferencia mayor y por lo tanto a un equipo pues más potente y que te va a ofrecer más dinero, ¿no? Exacto, y sobre todo las posiciones, vamos a decir, sexys. ¿Vale? Un Claro. QB, un running back, un receptor, un tight end o un rusher. Evidente. O en línea defensivo va a ser muy raro que pase. En un safety te cuento lo mismo y un linebacker salvo cosas muy específicas. Pero sí, es evidente que tendemos a eso, a que las universidades pequeñas, por potencial económico, evidentemente. Aunque bueno, hay algunas que el problema no es el potencial económico, sino que no invierten en el programa de fútbol. Exacto. Universidades grandes, pero el programa de fútbol no es potente. La Ivy League, por ejemplo. Hmm. Las universidades de Ivy League no será por dinero, pero es que les da absolutamente igual. Entonces,
sí, va a pasar eso y este año ya lo hemos visto en, bueno, pues creo que salía un artículo por ahí que era el año en los últimos 20 o 25 años que menos jugadores de fuera de Power 5, en este caso vamos a decir, iban al Combine. Ahí está. Es que está claro que es un cambio más y o lo aceptas o no te queda otra, porque al final yo entiendo a la gente un poco que le pueda enfadar un poco estos cambios, que haya gente que a lo mejor no es que se moleste con el hecho de que a lo mejor los jugadores tengan la oportunidad de ganar más dinero y demás, sino con el hecho de que haya cambios, de decir, esto antes era así porque ahora va a tener que cambiar, porque ahora los jugadores van a tener que poder salir al Transfer Portal 2, 3 veces. Al final Todo te tienes cambia. que adaptar, exactamente, te adaptas y es lo que hay, no vas a poder hacer nada por cambiarlo y es simplemente disfrutar del proceso, es lo que Exacto. hay. Disfrutarlo y disfrutar como disfrutamos nosotros viendo esos estadios que no tienen grada. Exactamente, Nadie palets pitando. de fondo. En palets, he visto cosas que te haría, bueno, espectaculares. En estadios donde la grada es el parking directamente y puedes ver el tailgating, lo puedes hacer durante el partido, por ejemplo. South Dakota School of Mines, eso pasa. Campos donde tras un touchdown un burro cruza el campo. Un burro, literal. Pues, lo que quieras. He visto, vamos, bueno, algún vídeo hemos subido en la cuenta de Sí. YouTube, que la hemos creado para eso. Y tengo por aquí notas para hacer las que quieras. Árbitros lesionados, balonazos a cheerleaders, he visto lo que quieras. O sea, es un mundo, de verdad. Si alguien al punto de eso, de ver fútbol, pero con otro, lo tienes que ver con otros ojos, no es para Sí, ver highlights. sí. Un jugador al que con buenos ojos los puedes ver, pero si ves el campo en el que juega, ¿es este? Efton Sí, Chins. joder, este es Muy uno de esos, divertido de ver, pero muy complicado a la vez pero el muy hecho de complicado. tener que verle a él. A él no, al campo. El Exacto, tener, sí. tener un turf rojo duele. O sea, hay pocos campos, pero el de Boise está ahí. Sí. El de Central Arkansas también, que es gris y morado también. Y hay otro equipo, no recuerdo cuál es, que cambió el turf este año, lo tiene rojo también. No recuerdo ahora mismo quién era. Pero sí, pero bueno, en este caso sí vale la pena conocer a Efton en Sí. tercero, vamos a decir el nombre completo, porque es directamente el mejor receptor del país de FCS. Punto. No hay discusión, lo es. All American unánime. Te busco los datos ahora mismo, dame un momento, que los tenía por aquí, porque no quiero equivocarme. 120 recepciones, 1.311 yardas, 13 touchdowns, a una media de 10 recepciones por partido. ¿Vale? Es un chico senior, 5'11", 200 libras. A mí me encanta, es un chico que quizás me patina un poquito las manos alguna vez, un poco, no Sí. mucho. No es grave, ¿vale? El tema, pero no es que sea el jugador hiper seguro con las manos y sobre todo me patina la velocidad punta. Pero jugando por dentro, porque es un slot, obviamente, es un chico de pies muy ágiles, muy ágiles, capaz de correr casi cualquier ruta de slot y capaz de producir muchas yardas after catch, que a mí es una cosa que me encanta en un receptor de slot, que no sea simplemente recibo de espaldas, aguanto el golpe, me caigo. No, este es capaz de producir. El tema, este chico tiene un San Benito enorme detrás, que es Cooper Cup. Cooper Cup se parece Totalmente. y sale de esta universidad también. Y hay otro más que están detrás de él. Todo el mundo lo compara con Julian Edelman. Con lo cual, este chico, me temo, sufro, tengo la pedrada de que va a acabar en Patriots. Van a decir, es el nuevo Edelman. Y Y se lo van a obviamente, cargar. y obviamente no va a ser el nuevo Edelman. Te decía el tema de las manos. En 3 drops en 2024. Lo he tenido que buscar por aquí. Creo que no es preocupante, ¿vale? El tema de los drops. No. Y sí me preocupa un poquito más. No es un jugador que vaya a romper en profundo, no tiene esa capacidad. Tiene buena explosividad, los primeros pasos son buenos, pero es el típico al que los cornerbacks, los safeties, incluso los linebackers le pueden recuperar y no acaba de romper, no acaba de romper. Pero para mover cadenas es un jugador espectacular. Si tú, por ejemplo, en Titans este año que no tenemos este perfil, es un jugador que nos encajaría perfecto. Es un jugador para tener eso. Receptor 3 de slot, mover cadenas y que tenga 8 o 9 recepciones por partido. Y es el Sí. típico pesado, de recepción de 5, de 7, de 8, de 5, de 7, de 8.
continuas y te mueve las cadenas. Muy importante para un equipo. Seguramente va a ser, seguramente no, seguro, es un jugador de tercer día. Alguien podría arriesgarse una quinta, para mí es un valor de sexta ronda, sobre todo porque viene de la Big Sky, que no es una competencia muy grande, no ha jugado contra equipos muy potentes y el tamaño y la velocidad pueden jugar en su contra, pero desde luego jugador muy divertido de ver, muy divertido, tiene regates haciendo yardas after catch, típica jugada de me clavo, dejo pasar al defensa y sigo corriendo, o doy un jump cut hacia el interior, normalmente muy bueno. Es un jugador que tenéis que tener en vuestra mente si buscáis, pues eso, aumentar el fondo de armario en posición de receptores o si buscáis un slot titular. Sí, yo, a diferencia de a lo mejor otros jugadores de tercer día, que muchos de ellos, pues o no tienen el nivel, ¿no? De jugadores de ese segundo día, primer día, o incluso son jugadores que están muy por hacer, ¿no? Que están muy verdes, que son proyectos de acabar o creyendo que pueden ser jugadores titulares en la NFL o con un rol dentro de un roster. Pero yo creo que lo que diferencia a este tipo de jugadores de los que estamos hablando, algunos de ellos de los que vamos a hablar, es que son jugadores, muchos de ellos ya preparados para, yo creo que poder dar el rendimiento en la NFL. O sea, yo creo que Efton Chins, en cuanto a su nivel y su calidad corriendo las rutas, a mí me gusta mucho cómo ataca el balón cuando está en una posición elevada. Creo que, pese a no ser tan alto, tiene esa capacidad para hacerlo. A mí es un jugador que realmente me gusta mucho. No sé yo realmente. Es ese tipo de jugador que probablemente tú por dentro sabes que es muy complicado que vaya a tener una carrera muy exitosa en la NFL, es difícil, en parte por lo que tú has comentado, pero que es ese jugador que tú lo ves y dices, joder, qué divertido, cómo me estoy divirtiendo viendo jugar a Chiefs. Entiendo totalmente el take de es un jugador al que le pueden acabar quemando y no por realmente su culpa, sino por la presión que puedan ejercer sobre él de es muy parecido a Cooper Kupp, mira, sale de la misma universidad. Eso Por es favor. criminal. Eso es criminal. Yo cada vez que escucho eso, sale de la misma universidad y se parece. Digo, no lo hagáis, no lo hagáis. Me No estáis matando. comparéis, no lo comparéis, Me disfrutar estáis simplemente matando. cada uno diferente a su nivel, y bueno, que al final nunca sabemos luego hasta qué punto puede llegar el jugador, pero no hagamos comparaciones que hasta este momento no son reales ni son ciertas. Entonces, Sí, pero bueno, podríamos hablar del peinado que tiene en esa foto que has cogido, que es lamentable. Te dice alguien que no tiene pelo, o sea, ya no estoy para hablar, pero sí, bueno. sí, sí. Hay dos cosas, una cosa que me gusta y otra que no de su perfil ya Sí. personal. Llega con casi 24 años al draft, ¿vale? Ujú. Al draft no, a la liga. Empezaría con 23 y mucho, creo que los cumple los 24 en octubre, creo que era. Eh, igual un poquito eso echa alguien para atrás, pero tiene una cosa muy buena y es que es estudiante de salud y educación física, con lo cual es un jugador que seguro tema de lesiones, de entrenamiento lo va a tener controlado, tema de nutrición, de estas cosas, que a nivel mental el paso a NFL es muy importante porque tienes que cuidarte infinitamente más que en universidad, y no te digo nada si vienes de una universidad pequeña, donde todo vale prácticamente. Entonces eso es un punto bastante a favor. Seguramente si las entrevistas que haya hecho, pues eso ha jugado a su favor. Que creo que tiene algo de experiencia retornando punts también, pero no Sí. es, Ujú. como digo, la velocidad no da para ello. No, al final yo creo que además en el Pro Day que tuvo, en las pruebas que hizo recientemente, sus números en las 40 yardas no fueron los mejores. O sea, no sé si fueron 4-7, 4, no recuerdo bien, pero evidentemente no vas a encontrar en Stone Chin un jugador que te abra el campo en profundo, porque no es ese tipo de jugador. Pero sí que creo que dentro de lo que es la NFL moderna, ¿no? Este tipo de slot, además, que puede, yo creo que acabar yendo al contacto, que no hace miedo, no rehuye de ir al contacto con el rival, yo creo que puede ser interesante para ese slot que se está buscando hoy en día tanto en la NFL. Mira, el siguiente jugador, a mí me llama mucho atención ver tu opinión, que al final le has podido seguir más tiempo, es Harold Fanning, el tight end de Bowling Green, Ah, porque aquí quiero saber tu opinión realmente. Es un jugador que yo creo que puede estar y está, creo yo, desde mi punto de vista, por debajo de lo que son Tyler Warren y Coston Loveland. Pero a mí me sí. gustaría saber tu opinión si el gap realmente crees que es tan grande, si es un jugador que por ese físico, esas medidas, se va a poder adaptar a la NFL. ¿Cómo lo ves tú a Harold Fanning? Mira, Harold Fanning es un tío espectacular. Es un unicornio de jugador. De jugador.
no de tight end, de jugador. Exacto. Ese es el matiz importante para él. Un tipo que ha conseguido que Connor Baselak parezca un QB. Mucho. Ha jugado en Bowling Green en un sistema ofensivo diseñado para él. Es un chico que es un junior 6'4", 230 libras, que ha jugado básicamente como un receptor grande, pero como un receptor interior. No un slot, sino jugando por dentro de los números como receptor. Con lo cual, experiencia bloqueando, ay, Dios mío. Pero físicamente tú lo ves, el body control que tiene para coger el balón, la velocidad, las yardas after catch son una locura. No sé si tiene de las 1555 yardas que hizo este año, creo que como 900 son after catch. O sea, es una locura. Te da 2 pasos y lo perdiste, no lo vas a coger. Sí, Tiene una, totalmente. tiene, Eso es lo que más llama la atención, que en la mayoría de sus repeticiones que ves está prácticamente abierto en muchísimas de ellas. Eso es. Lo han utilizado como corredor. Lo han alineado como. No en Wildcat. Bueno, en Wildcat ha tenido alguna, pero tiene stats de corredor. O sea, es un arma ofensiva espectacular. El tema es dónde caes y qué van a hacer contigo. Exacto. Yo aquí tengo la pedrada y desde que lo empecé a ver, este chico, no sé, lo de vivir en septiembre, octubre, por ahí. La mayoría del análisis lo hizo por ahí. Me recuerda muchísimo a Njoku. En Njoku, saliendo de Hurricanes, era lo mismo. Un chico es un tight end, pero lo alinean como receptor, pero es muy grande. Y en Browns, los 2-3 primeros años, costó. Sí, no supieron Costó al entender pobre. bien qué hacer con él. Exacto. Después sí, ya funcionó, lo renovaron, ha cobrado y lo que quieras. Entonces, tenemos que entender si queremos utilizar a Harold Fanning como un receptor grande, con lo cual a lo mejor es mejor idea utilizarlo por fuera y utilizarlo como si fuese DK Metcalf, por decir un ejemplo físico por dimensiones, peso, velocidad. O queremos que sea un tight end. Si es un tight end, mucha paciencia, porque tiene que aprender a bloquear, necesita fuerza y ojo cuando estos jugadores tan atléticos les cargamos músculos o sea, kilos de músculo, libras de músculo, que no pierdan la velocidad, que es lo que los hace especiales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el tema con este jugador es simplemente eso. ¿Qué quieres hacer con él? Es un jugador con un techo espectacular, puede ser un receptor All Pro. Para mí, puede ser un receptor All Pro si cae donde debe, pero también puede ser un jugador que no firme el segundo contrato. Por eso, si cae donde no lo sabes usar, ya empezamos con, bueno, con lo que apuntaba, lo Y que tradeo sigue, que cuando sigue en ya empezaba. desarrollo, ¿eh? Sí, sí, claro, Es es un que es un jugador, porque junior. lleva 3 años, yo creo que si no recuerdo mal, lleva 3 años jugando de tight end. O sea, creo que en high school incluso no llegó a jugar como tight end o jugó su primer año o su último año o algo así, pero por lo que he podido leer es un jugador que Sí. lleva 3 años jugando de tight end, con lo cual, Y en instituto jugaba de safety también. claro, es que es un jugador al que todavía le tienes que seguir desarrollando. No puedes decir, wow, he drafteado a Harold Fanning, qué bien. No, Mm. sigue desarrollando a ese jugador porque probablemente para el college el ritmo del college le pueda dar, pero le tienes que todavía seguir potenciando sus habilidades, corregirle sus defectos, porque la NFL le puede llegar a pasar facturas si no sigue progresando. Mm. Pero está claro que lo que hemos visto, sobre todo en este último año, es una burrada. O sea, la temporada de Harold Fanning es obviamente para ser considerado el tight end que mejor año ha hecho, probablemente en cuanto a números, seguro. Pero Sí, puedes hablar luego del resto, ¿no? De sí, Tyler son Warren que puedes haber te dado, digo, pero te las comento, 117 recepciones, 1555 yardas de recepción, teniendo solamente 4 drops, de los cuales 3 solo en los 2 últimos partidos, lo cual, bueno, tampoco me preocupa especialmente. Me preocupa más cuando son mantenidas a lo largo de una temporada, pues bueno, puede ser cualquier cosa, porque solo tiene 5 drops en toda su carrera jugando en Bowling Green. Pero un punto muy importante, como dices tú, en cuanto al paso a NFL y a cómo tienes que jugar, es que ha jugado en una ofensiva para él. Y en NFL no es así. Tienes que adaptarte tú a la ofensiva. Tienes que aprenderte tú el playbook y aprender a jugar ese playbook. No es aprender los demás para mí. Y eso es un paso muy grande. Por eso digo que es un gran jugador, pero a ver dónde cae y quién lo usa. pues sí. Mira, otro jugador del que tengo ganas de que me comentes un poquito es de Mason Hook, el safety de Toledo, porque a mí este jugador me parece que no es el más flashy,
pero creo que es un jugador que el equipo que lo vaya a draftear se va a encontrar con un peleón que le va a dar minutos, seguramente vaya a tener minutos desde el primer momento. O sea, yo creo que, y a partir de ahí veremos a ver si no es un jugador que acaba teniendo la oportunidad de establecerse con un puesto de titular en la NFL. Es uno de mis favoritos, ¿vale? De los jugadores que hemos hecho, es uno de mis favoritos, primero, por todo lo que va bajo el radar, y segundo, porque es un jugador que cae perfecto en el perfil de lo que me gusta saliendo al draft. Es un safety, Universidad de Toledo, compañero de Kenyon Mitchell, el ex primera ronda del año pasado. Senior 6'0", 203 libras. Poquito pequeño, ¿vale? Antiguo prospect 3 estrellas. Estudiante de contabilidad, así que es de los míos también en ese sentido. Es un poquito navaja suiza, ¿vale? Lo han utilizado tanto como free safety como cerca de la caja, un poquito como Sí, níquel a veces. A mí me gusta más alejado de la caja. Y te explico por qué. Es un tío que no es el más explosivo, no es el más rápido, no es el más fuerte, pero es muy inteligente sobre el campo. Todo lo que hace, no hay una vez que lo veas salir a donde no debe, picar en un amago, fallar un placaje feo. No, lo que sabe hacer, lo hace muy bien. Se dejan los huevos, lo voy a decir mal, siempre en cada jugada y además es un tío muy seguro. Entonces, me recuerdan bastante, tengo flashes con él de cuando hice el análisis de Reed Blankenship, safety de sí. Philadelphia Eagles, que estaba en Middle Tennessee. Tengo flashes de él. Quizás este necesita pulir un poquito más los placajes. Vale, no es preocupante que tiene como un 6% de placajes fallados en toda su carrera, no es preocupante, pero de esto que te deja un poquito de duda, digo, contra un jugador un poquito más grande, no sé, pero hace este año 107 placajes, dos intercepciones, 6 pases despejados y un fumble forzado. Como digo, no tiene el físico para darte turnovers, no es el chico que te va a aplacar y dejar a un tío estrellado en el suelo hasta que vengan las asistencias. No lo vas a ver llegando volando a lo Tyler Hamilton. No, eso no va a pasar. Pero es un tío muy, muy, muy seguro. Tengo también, este ya me pega más de cerca, ¿vale? A Manny Hooker en Titans. Es también ese perfil, no era el jugador más rápido, no era el jugador más fuerte, pero es inteligente haciendo lo que hace. Y rara vez lo ves que lo quemen o que salga, como me gusta a mí decir muchas veces, en la foto. ¿Vale? Te pueden hacer un touchdown, pero no salgas en la foto. Y este es uno de esos jugadores que no aparece en esas fotos habitualmente. Y aquí tuve un problema con él. Los dos Septis de Toledo se presentan este año. El compañero, que no recuerdo el nombre, el dorsal 7, eso sí me acuerdo, que además es de estos jugadores que van con la camiseta subida a la altura de los abdominales. Pues ese sí es un jugador muy, muy flashy. Es el típico que llega a despejar balones, que placa fuerte y tal. Pero le pillan. Y sin embargo, Maxen Hook, cuando me pongo a verlo, iba bajo el radar, va a la Senior Bowl, no destaca, nadie te habla de él. Es un jugador de tercer día, absolutamente, por el valor posicional de un safety y por venir de Toledo. Pero si tiene la oportunidad, es un chico que se va a establecer como titular en una franquicia NFL, Eso es. bastante seguro, y que no te vas a acordar de que necesitas un safety, que ya es mucho. ¿Vale? O esa posición es que este no llegó, es que lo pillaron. No, eso no va a pasar. No va a ser tampoco el jugador que te gane un partido. No va a Y ser. más con el valor con el que cubres una posición, que al final es un jugador que lo vas a draftear en tercer día. Claro, es un jugador de sexta ronda, no recuerdo que. Yo creo que le di una quinta, porque ya te digo, es enamoramiento directamente. ¿Eh? No, fui un poco. Pero yo no. Por ejemplo, yo soy un aficionado de cualquier franquicia y después de verlo, si mi franquicia se gasta una quinta, no estoy disconforme. Es más o menos mis análisis, mis predicciones de ronda van por ahí. Y en este jugador, como te digo, me gusta eso. Siempre que esté alineado lejos de la caja, por dimensiones, fuerza y demás, me parece que es un jugador que puede aportar mucho. Sí, mira, un jugador que al contrario que decías que le podía fallar un poquito, a lo mejor un poquito el tema de los placajes, Shaun Dola, que es el linebacker de Buffalo Bulls, Una bestia. 168 placajes en 2024, lidera el país en placajes Y, ese año. y no va ni a la Combine ni a ninguna bowl. ¿Alguien me lo explique, Increíble. por favor? Alguien me lo explique, por favor. Es uno de los grandes misterios para mí de este año en el proceso pre-draft. Y tengo una teoría. Y tengo una teoría sobre eso. Que he preguntado a conocidos de Estados Unidos, que ya hemos hecho contacto y no me han dicho que sí, tampoco me han dicho que no. Bueno, perfil. Soundolac,
transfer de Milford Academy, que ya esas son de las mías absolutamente. Es un graduate de 6'1", 225 libras. Jugador defensivo del año en la MAC este año. O sea, no es, aparte de hacer placajes, de hacer muchos, jugador defensivo del año. Y no va a la Combine. Alguien, de verdad que sigo asustado. Experiencia en instituto como running back, cosa que me sorprendió muchísimo. Es el clásico middle linebacker placador, fuerte, con cierta explosividad, que va a pararte las carreras como una bestia y que además te permite un poco de presiones, más que presiones, llegar al campo rival a detener al corredor, más que llegar al quarterback. Sí, es verdad, este año suma 6 sacks o 7 de memoria, pero suma muchos tackles for loss en eso, en llegar al running back rápido. Lee muy bien, llega rápido a las carreras interiores tiene la capacidad de entender bien los gaps y de llegar. Y en cobertura, pues bueno, tiene los problemas clásicos del middle linebacker que llega de college. Es capaz de placar, impedir yardas after catch, pero no te va a dar, Eso es. no te va a generar turnovers. Este año, de todos los que he hecho, el único que podría hacer algo similar sería Jackson Bullard de Nevada, Las Vegas, que eso es una cosa absolutamente absurda. Es un jugador con espíritu de safety jugando de middle linebacker, no sé, una cosa muy rara. Pero este jugador es eso. Seguridad en los placajes, placa fuerte, no se le va a ir nadie, eso absolutamente. No sé si tiene 8 placajes fallados en todo el año. Has dicho los placajes tú antes, 168. ha fallado 5 en todo el año, haciendo 168. Es una barbaridad. O sea, 5 o 6, es una cosita así. Es una locura. Jugador, como te digo, este sí que está absolutamente fuera del radar. Sí, y te sí. explico la teoría que tengo. Este chico nace en el norte de Nueva York, es decir, Buffalo, no sé si Nueva York o Buffalo, pero ahí, estudia ahí y va a la universidad ahí. Y hace una cosa muy rara este año, a principio de año, en enero, en 2024. Anuncia que se va en transfer a Utah State, como en enero, no recuerdo cuándo. De repente aparece Pete Lembo, creo que es el head coach, y dice que firma por Buffalo. Y el mismo día te dice, no, que ya no me voy, que me quedo. Con lo cual, a lo mejor este chico lo que tiene es un poquito de tema personal o tema mental, voy a decir, con perdón, no es quizás la mejor elección de palabras, de estar arraigado y de no haber salido de casa. Entonces, igual por ahí las franquicias eso lo valoran como que lo sacas de un entorno donde está controlado, donde se siente a gusto y demás, y puede patinar algo. No es como estos jugadores que nazco en Miami, estudio en Utah, hago Sí. transfer a Nueva York y me da absolutamente igual. Y además mi abuela es de Alabama. Pues pasa mucho en Estados Unidos, pero en este caso no. Entonces es un perfil un poco, a nivel personal, un poquito peculiar. Además eso, vienes de un Milford Academy, que es una cosa muy pequeñita y demás. Tengo curiosidad por Que verle. lo va a draftear Buffalo. Si lo No draftea me Buffalo, sorprendería nada, vamos. cae de pie, te lo digo, cae absolutamente de Totalmente. pie. Pero el tema es ese, si tiene que salir de allí, tengo alguna duda por eso. Pero a Sí, nivel defensivo, sabes lo que va a ser. Va a ser estos totalmente. jugadores que la zona media entre los números es suya. Sí, sí. Un linebacker de la caja de los de toda la vida. De la antigua escuela. Yo que soy Totalmente. veterano ya en esto y me gusta lo clásico. Mira, un veterano que ya no recuerdo si pero creo que sí. Este chico, Dan Larison de UC Davis, el running back, creo que está alistado al ejército o algo así, creo, si no recuerdo mal, ya no recuerdo bien. Pero mira, este es de los que me gusta a mí, de los que he podido ver. No sé yo si va a ser drafteado, lo comentábamos No. por privado antes, lo tiene muy complicado, Es que pero a mí me ha gustado mucho verle. No sé la si le veremos posición de, más, pero es que la posición de running back viene muy completa, claro. tanto en jugadores de Power 4 como en jugadores de los que yo hago. Es que yo he hecho perfiles, cualquier perfil que te apetezca lo he hecho y gente que podría estar en el draft. Entonces, depende. Si alguien busca el perfil específico de Lan Harrison y le encaja, que es un jugador que te puede encajar perfectamente, puede, pero lo normal es que no, porque seguramente hay un perfil parecido en una universidad que ha jugado contra gente más potente que UC Davis, que al final es
es Big Sky, pero es pequeña dentro de la de Big Sky. Pues lo del ejército me acabas de pillar, ¿no? No lo Yo no sabía. recuerdo. Puede ser que sí, ¿eh? A lo mejor no estoy confundiendo el jugador. Lo que sí que tengo por cierto es que es un jugador que a mí me parece un arma para usar tanto en el juego de pase como en el juego Sí, de carrera. Y eso es que es muy diferente a lo que podemos encontrar en otros running backs de este nivel, ¿vale? Sin contar a los maps top, obviamente, que a lo mejor otros running backs no te van a poder aportar. Y es que es bueno tanto en la carrera como en el pase, sobre todo en el pase yo creo que tiene jugadas muy buenas, incluso pasando. incluso pasando, te iba a decir, tiene 7 pases intentados y creo que 5 y una intercepción. Le hicieron, o sea, bueno, eso ya es anécdota, eso no va a pasar. Exacto. Pero es un señor 6'0", 215 libras, bastante ligerito, es el Sí, tema. Es un atleta, ¿vale? Básicamente es un exacto. atleta. Pero es lo que dices, es un chico que lo han utilizado de todo. Es explosivo, tiene velocidad, no tiene fuerza para romper placajes interiores, es el gran pero claro, 215 libras, hijo mío, no podemos tener todo. Y es muy, muy hábil como receptor, ¿vale? Tiene muy buenas, muy buen body control, lo voy a decir, Ujú. ajustar el cuerpo, en el aire, moverme, adaptarme, me gusta mucho. Y sí, como dé 3 pasos por fuera de la línea y coja velocidad de ruta, ya puedes coger el metro y que está a 3 paradas cuando te des cuenta. Es una bomba. Hace este año 1.465 yardas de carrera en 284 carreras, creo que son. Y además suma 62 recepciones para 847 yardas de recepción. O sea, es un animalito. ¿No le ves posibilidades de que pueda acabar transicionando a la posición de receptor en la NFL? Si algún equipo lo ve con opciones de decir, como running back probablemente a lo mejor me dures 2 snaps en la NFL, pero a lo mejor como receptor te puedo usar algo más. No sé yo si puede ser esa la opción. Tengo dudas porque no ha sido muy alineado como receptor puro y el tema de correr las rutas Le puede costar. es más bien la sorpresa que te crea cuando sale tarde o cuando sale haciendo algo que no esperas que la capacidad de ganar separación. Ese es el tema con él. Creo que es un jugador muy interesante para terceros downs, directamente. Terceros Sí. downs largos, pues es un jugador que lo pones en el campo y el contrario no sabe si ponerle un corner, ponerle un linebacker o asignarle un defensive end. Entonces, te permite variaciones. Para estos offensive coordinators, voy a sonar un poco abuelo, ¿vale? Estos offensive coordinators modernos, que les gusta variaciones, mucha variación, que no son tan clásicos, puede ser un arma muy interesante. No es Divo Samuel, ¿vale? No va a ser Divo Samuel si alguien está pensando así. No, no va así la cosa. Pero a mí me gusta mucho el tema es ese, que es muy pequeño y tiene una mala costumbre, una horrible costumbre. Saltar sobre los jugadores cuando lo Sí. intentan plantar. Sí. Hay veces que le ha salido bien, pero otras no tanto. Te van a partir en dos. ¿Vale? En college ya se ha llevado algún golpe feo, Sí. no se ha lesionado y demás, se ha llevado un golpe feo, pero en NFL es muy fácil que una de esas Chao. te quedes como Tua. Sí, Totalmente. ahí la dejo caer. Y este chico tiene una anécdota que me gusta contar siempre. Eh, Estaba en una ocasión en la piscina de su creo que era la piscina de su casa o la de su vecino, a vecino y amigo. Y el vecino y amigo no sé qué hizo, se ahogó. Lo sacó el de la piscina, lo estuvo haciendo RCP hasta que llegó la ambulancia y el vecino salvó. Ya, es un chico que además no se bloquea, me gusta por eso, porque dices, tiene iniciativa, no se va a bloquear mentalmente. Y luego, evidentemente, oye, pues salió bien, pero por lo menos sabes lo que tienes que hacer y entiendes las situaciones. Es un punto interesante. A mí me gusta cuando puedo leer alguna cosa así, entender un poco la personalidad de los jugadores, porque luego te evitas que te pasen cosas tipo Isaiah Wilson en Tennessee, por ejemplo, que era Sí, imbécil. exactamente, te encuentras jugadores. Mejor que salgan ese tipo de informaciones, pero 100.000 veces mejor Sí, que salgan informaciones de que agresión a su mujer, ¿sabes? O cosas de sí. esas, evidentemente. Un saludo a Tyreek Hill. Literalmente, cada semana sale una nueva. Pues con Lan Larison acabamos. No sé si quieres algún jugador más, un nombre por ahí que digas, este nos ha faltado. Te dejo elegir posición. Mm,
A ver, con todos los que he visto te dejo elegir. Es Raser. Venga, es Raser. A ver si me dices el que yo creo que me vas a decir. A ver. Si me vas a decir el mainstream de los Raser, no Mike Green, ¿eh? No, El otro que suena por debajo. el otro que suena por debajo. No, no te lo voy a decir. No. Estoy loquísimo, pero no tanto. Vamos a ir hasta Miami, Ohio. A ver. Brian Ukwu. Brian Ukwu es frustrante. Directamente, para mí es frustrante. Creo que es el jugador de FCS, es Miami Ohio ahora mismo. Acabo de patinar la neurona, perdona. Que más presiones ha generado este año de larguísimo, de muy largo, pero tiene un problema enorme para finalizarlas. Sí, Defensive de la Mac, está en la Mac, eso es. Un transfer de Rodgers en 2022. Lo estoy buscando en mis apuntes, podría decir que lo copio, pero además vamos a enseñarlo, que me encanta siempre. Digital, absolutamente. A la vieja usanza, ¿eh? Digital, absolutamente. Y lo de abajo son cortes de jugadas, ¿vale? Para los abuelo completamente. Tío, este jugador genera 44 presiones al QB este año. 44, es una barbaridad. Pero su capacidad de generar, después de eso, llevarlo a derribos reales es cuestionable. Es un 6'3", 256 libras, tiene buena explosividad, me gusta bastante. Tiene experiencia como linebacker cuando estaba en el instituto. Y aunque el primer paso no suele ser el mejor, es un poquito irregular, consigue llegar. Es un jugador que dices, no tiene fuerza, no tiene un buen primer paso, pero entiende los movimientos del tackle y es capaz de moverse, de hacer un mirror bastante bueno y llegar. El problema es que como no tienes la explosividad, no tienes la fuerza, llegas, sí, pero llegas tarde. Exacto. Entonces, jugador que seguramente alguien va a sacar esa estadística cuando lo firmen en Priority, seguramente saldrá el sábado cuando acabe la séptima ronda o cuando estén ya todos borrachos, alguien lo firmará. Oh, hemos firmado un jugador que 44 presiones el año pasado. Vete a YouTube, miras el vídeo que yo puse y verás que es frustrante, absolutamente. Pero no hay nadie más frustrante que Spencer Petras. Y si llegamos a 100 likes en el vídeo, yo me comprometo a traerte de vuelta y un vídeo simplemente especial hablando de Spencer Petras. Solo de Spencer Petras. Vale. Sí, con una condición. Me tienes que dejar hablar de otro jugador más. Si hablo de Petras, vale, sí, vale, sí. O sea, podcast homenaje a quienes quieras. Me da lo mismo. Podcast, vídeo. Spencer Petras y a Richie Murphy. Vale. Acabo de matar, no sabes quién es. No, lo que quieras, pero me vale. Un cornerback blanco de 5'7" de División 3. 5'7", División 3. Lo voy a buscar al acabar del vídeo. Lo voy a buscar. Consejo para todos los que los escuches. No estoy enfermo, ¿vale? Existe y juega en Wisconsin Stout. Buscar su canal de YouTube. No. Es una joya. Tiene 50.000 seguidores. No os engaño. Tiene 50.000 seguidores en YouTube. Está haciendo vídeos últimamente, pero además tiene vídeos patrocinados y demás, no pienses la broma. Puede que sea el jugador más mediático de División 3 del año. Vídeos de sus entrenamientos, contaba hace poco en un vídeo, dice, yo podría ser profesional de creación de contenido, pero quiero ser profesional del fútbol. Y entonces os voy a contar cómo lo consigo. Sé que algo subió hace poco diciendo que había firmado un contrato profesional con alguien de estos equipos de ligas menores, me imagino, algo así. Pero es maravilloso. Además, me gusta mucho porque contaba cómo él era en instituto jugaba baloncesto, siendo de los mejores de su estado. 5'7", baloncesto. Tirador raza blanca, que decíamos hace años en la NBA. Y juega fútbol, pero el año senior de instituto no juega fútbol, porque se dedicó a hacer cross country. Porque, dale, o sea, una historia maravillosa. Y entonces Wisconsin Stout lo va a ver y le ofrecen una beca o le ofrecen unirse, porque en la División 3 no hay becas, al fútbol y al baloncesto. Y entonces él tiene que decidir y lo que hace es se sienta con su entrenador del instituto y tira una moneda al aire. Literalmente, tira una moneda al aire. Y es por ese el motivo por el que juega fútbol americano en lugar de baloncesto.
Como es Bueno, así con todo en la vida. creo que realmente tiró la moneda, pero no le llegó a ver. Porque el entrenador le dijo, bueno, ¿a ti qué te gustaría que saliese? Dice, cara para que se fuese fútbol. Dice, vale, pues entonces no necesitas verla, ya has hecho la decisión. Creo que la historia era algo así, es que la escuché ahora un mes o así y se me patinan un poco las historias. Pero es un jugador espectacular la historia y el contenido que tiene en YouTube es muy Sí. bueno. Y luego lo ves jugar, le hice el vídeo, ¿vale? Está el vídeo subido en nuestro canal de YouTube. Y es un tipo que placa como un animal, hiperagresivo, gran bloqueador en equipos especiales. Nah, son 5-7. No sé si sean 211 libras. Es muy grande. Ujú. Pero no le da para estar en NFL, salvo que alguien lo quiera especialista en equipos especiales. Pero estas son las historias que me gustan y siempre hay un jugador de División 3 que hacemos por esto, porque tiene una historia personal o algún tema que nos gusta. Así que Pues nada, si llegamos a 100 likes, vengo y hablo hablamos de los dos. de Petras y de Richie Murphy. Además, mira, puedes intenta traerlo. Intentamos traerlo, no es Creador de mala. contenido, yo No es me mala, no es comprometo. mala. No es mala. Pues mira, me has dado una idea. Con esto lo vamos a dejar. Muchas gracias, de verdad, por un año más a acompañarnos aquí. Podéis recordar seguirles en todas las redes, en @soccerratscollege, tanto en Twitter como en YouTube, que me has comentado ahora que le estabais también dando caña al YouTube. Así que un placer. A ver cuánto se acaba y cuándo llega ya el draft, porque estás como yo un poco, ¿no? Sí. Estamos Y yo que tengo que maquetar necesitamos la guía. descanso. Y tengo que maquetar la guía. Exactamente, exactamente. Así que Suerte sí. con eso. Un placer, de verdad. Gracias por el trabajo que hacéis y nos vemos en la próxima. Nada, un placer, Chao. encantado de colaborar. Chao.